El título de la conferencia es Vino y Salud, cómo el consumo de vino afecta a nuestra salud y a la de cada uno de nosotros. Esta conferencia es compartida con Jaime Fernández Caldas, ateneísta también, y yo mismo como responsable del área de salud y bienestar. Vamos a hacer una pequeña presentación de Jaime. Jaime estudió DUE, aquello que llamaban a los enfermeros hace tiempo, que sonaba tan feo, DUE. Hizo su carrera aquí en Jerez, en el Hospital Universitario de Jerez. Acabó su promoción en el 82 y en ese espíritu de aprendizaje pues inició dos especialidades. La de pediatría en la Escuela de Salud Infirmorum en Cádiz y la de enfermería del trabajo en la Facultad de Medicina de Cádiz. Acabó esa formación en el año 85. Entre que termina su diplomatura y consigue su especialización, pues hace un bagaje por distintos centros de salud y distintos hospitales de la provincia, del sistema público de salud, pero no debieron de convencerle mucho cuando acabó trabajando en la base naval de Rota como enfermero del trabajo. Así, en el año 85 inicia ese periplo en la base naval de Rota, ha estado trabajando hasta su jubilación hace unas semanas o meses, por lo tanto ha estado casi 40 años de servicio, trabajando en el servicio de prevención de la base naval como enfermero del trabajo y además colaborando con el Departamento de Recursos Humanos y de Formación en todo lo que tenía que ver con la salud laboral y la formación de los trabajadores en distintos aspectos. Durante todos estos años ha sido formado y actualizado en su profesión, realizando cursos a través del Centro de Salud Ocupacional de la Marina de Estados Unidos, en Estados Unidos, ha hecho formación allí, ha hecho formación también en Sicilia, en Italia, y aquí en España, a través del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, también se ha formado y tiene su titulación, y así ha sido tan buen enfermero como supongo que lo habrá sido en estos 40 años. Muchas gracias. Así que ese es el currículum de Jaime. El mío más o menos lo conocéis. También soy enfermero, además soy nutricionista. Bueno, y no quiero alargarme mucho porque hago muchas presentaciones y siempre me cuentan muchas cosas. Conozco mucho la medicina en el sentido de que conozco las medicinas orientales, me ha dado siempre por investigar sobre la medicina natural, la fitoterapia, todos esos campos de la medicina llamada alternativa han sido objeto de mi estudio durante muchos años. Dicha la presentación, les pido un aplauso para Jaime para que vaya entrando un poco en confianza, si sois tan amables. E iniciamos la conferencia. Cuando le propuse, cuando me propusieron desde aquí que hiciera esta conferencia, un poco se me puso la cara a cuadritos, porque claro, ahora que el concepto de maridaje es tan utilizado, ¿verdad? Ayer escuchábamos a Ivonne Paz Ibison y decía que el término de maridaje es cuando unimos vinos con alimentos, pero eso ya lo hemos extendido, lo hemos popularizado y hoy tenemos maridajes de vino con flamenco o maridajes con otras muchas cosas. Bien, a nosotros el maridaje de vino y salud como que no casa mucho. Entonces, cuando le planteo a Jaime este tema, lo primero que me dice, ¿pero son compatibles los términos? ¿Cómo podemos compatibilizar el vino con la salud? Si nos remontáramos a unas décadas atrás, sería una conferencia magnífica, porque había una oda al vino por parte de muchísimos científicos. El propio Gregorio Marañón, una eminencia aquí en España, hizo disertaciones sobre el vino que eran para quedarse embelesados, ¿verdad? Hoy ya por lo que se sabe, por lo que se conoce y porque la ciencia nos indica, no es igual. Por tanto, nuestro objetivo que es tratar de compatibilizar un consumo de vino con una vida relativamente saludable o lo más saludable posible. Estamos en fiestas de la vendimia, esta charla forma parte de la fiesta de la vendimia. En toda fiesta de la vendimia, o en toda fiesta, perdón, hay bailes, y Jaime y yo hemos coincidido que nos toca bailar con la más fea, haciendo uso a esa locución popular que existe. Y la cosa se complica aún más, porque si damos un paseo por esta magnífica exposición que nos trajeron los chicos del grupo de Tercero F, vemos que hay frases, algunas lapidarias, por personajes históricos maravillosos de los que nadie pondría en duda. Y ahí tenemos frases de Fleming o frases de Quevedo donde ensalzan al vino.
Entonces, ante estos señores, ¿nosotros qué podíamos decir? No podemos estar a la altura de ellos, ¿no? Tenemos frases, por ejemplo, hay una que es muy graciosa, dice, el vino es la leche de los ancianos. Esto lo firmó Platón. O Fleming decía, si bien la penicilina cura a los hombres, el vino les hace felices. Vino como antídoto a la depresión, como antidepresivo. Y así podríamos seguir, no vamos a verlas todas, y así os invito a que cuando tengáis un ratito las vayáis viendo, que hay frases que son magníficas. Bien, porque toda esta carga negativa que nos viene por fuera, vamos a tratar de arreglar esto. Lo primero es, y vamos a empezar por lo más, a ver si somos capaces de pasar ahora. ¿Qué es lo que nos recomiendan desde la Organización Mundial de la Salud? La OMS dice que el alcohol no forma parte, no tiene cabida en lo que es una dieta saludable. Por lo tanto, la recomendación de la OMS es 0 gramos de alcohol en la dieta. Quizá tengamos que diferenciar en lo que es alcohol, que venga de los destilados, a lo que es el vino, que incluye alcohol, pero tiene otros muchos componentes. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, recomendación de la OMS, 0 gramos de alcohol. Sí existe también un consenso general, admitido por todos, incluso por la clase médica, que dice que un consumo seguro de unos 10 gramos al día es compatible también con una vida medianamente saludable. Incluso algunos, en ese afán de consumir alcohol y de buscarle propiedades, ante el riesgo de sufrir cardiopatía isquémica, permiten al consumo de entre 1 y 2 copas de vino. Cuando hablamos de 10 gramos de alcohol, copa de vino, estamos hablando de unidad de alcohol por día. Por tanto, ahí se ve que hasta 2 unidades de alcohol al día protegen sobre la cardiopatía isquémica. Pero lo que sí está claro es que el consenso científico dice que consumir más de 3 dosis al día, más de 30 gramos de alcohol al día, es perjudicial para todo tipo de personas. Así que así están las cosas. Vamos a seguir pasando. Vamos aquí. ¿Sabemos calcular los gramos de alcohol? Seguramente que no. ¿Alguno tiene conciencia cuando toma una copa, viendo la graduación, cuántos gramos de alcohol toma? No. Pues muy fácil de averiguar. Hay una fórmula muy sencilla. Tenemos que tener en cuenta los miligramos de la bebida que me tomo y multiplicarlo por el coeficiente que hacemos entre los grados de alcohol dividido entre 100. Y al mismo tiempo eso lo multiplicamos por 0,8, que es el factor de densidad que tiene el alcohol. Ahí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, 80 mililitros de alcohol, de vino de Jerez fino, una graduación media de unos 15 grados, pues tienen 9,6 gramos de alcohol. Una copa de vino de Jerez fino de unos 60 mililitros. Perdón, 80. Esos 80 mililitros en una copa de oloroso que tiene una graduación alcohólica mayor, pues serían unos 12 gramos con 8, casi 13 gramos de alcohol. El brandy, al tener mayor graduación, y aunque se tome en pequeñas dosis o en dosis más pequeñitas, después de una dosis de 60 miligramos, no sé si muy generosa o poco, pues equivaldría casi a 20 gramos de alcohol, lo que supondría 2 dosis diarias en esa toma. Y la cerveza tipo Pilsen, que es la más usada, la que tiene 5 grados de alcohol, pues un botellín de 250 mililitros equivalen a esos 10 gramos de alcohol. Para que tengamos una referencia. O sea que deberíamos, como seguro, tomar una sola dosis de alcohol, como recomendable, depende de qué, hasta 2. A partir de 3 ya hemos dicho que hace daño. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Mira, Ahí está. aquí quería yo decir que hay que fijarse que cuanto más graduación tiene la bebida, menos cantidad es permitida en beber. Quiere decir que un chupito de brandy, por ejemplo, de destilado, tendría que ser muy poco, o sea, pocos miligramos, pocos mililitros. Que sea a mayor graduación, menos cantidad. O sea, ¿vale? ¿No? Pero el ser humano siempre busca atajos. En la vida, para aliviarnos la carga, para hacer las cosas más rápidas, buscamos atajos. Y existen atajos también a la hora de beber. Por ejemplo, el consumidor de vino no tiene ningún complejo de beber vino en público
aunque sea solo, no se esconde, no tiene conciencia de que está consumiendo una droga. El mismo productor de vino no se siente un delincuente, ni perseguido por nadie, a pesar de que lo que fabrica son drogas, ¿verdad? E incluso el inconsciente colectivo trata de que el médico se forme también una perspectiva del vino, pensando que, tomado de un modo moderado, pues ayuda a llevar una vida saludable hacia adelante. Pero claro, perdón, hablamos de consumo moderado. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué es un consumo moderado? Porque es una cosa que depende mucho de ¿qué? Pues de factores culturales. Nosotros pertenecemos a una cultura que es la cultura del Mediterráneo. Nuestra propia dieta mediterránea incluye el vino. Y aquí quiero hacer un inciso. El vino se toma con comida. Es importante ese maridaje. Si consumimos vino, debemos de comer. El efecto va a ser mucho menos gravoso que si lo tomo sin comer. Hay factores de costumbre. Aquí, en esta tierra de Jerez, ¿estaremos acostumbrados al vino cuando ya de pequeñito nos daban un candié? ¿A cuántos de nosotros nos han dado un candié por la mañana? A todos, ¿verdad? O sea, que forma parte también de nuestra costumbre. También tiene influencia los factores de raza. Hay razas que permiten un mayor consumo o una mayor o menor tolerancia hacia el alcohol. Y por otro lado está el sexo. Y en este caso las mujeres pues lo sufren más. Son más sensibles al alcohol, lo metabolizan peor y tienen unas consecuencias sobre su cuerpo que van a ser más evidentes en el hombre que en la mujer en las mismas cantidades de alcohol que se puedan tomar. Entonces, ¿la moderación dónde termina? Podríamos decir que termina donde no hay un daño a nivel familiar, social, laboral, físico, intelectual, mental. Podemos poner ahí el límite, pero claro, también podemos estar jugando casi como quien dice en el borde del precipicio, ¿verdad? Aquí cito a Guzmán Ortuño, un médico de Jumilla. A este también la cultura, por ser mediterráneo, le ha afectado, y la tradición también, puesto que es de tierra de vinos. Este señor define el consumo moderado y responsable de alcohol como aquel que resulta de beber diariamente la cantidad de vino suficiente con objeto de aprovechar al máximo sus beneficios sin que resulte perjudicial para la salud. Premio Nobel. Ahora tienes que inventar el aparatito que me diga a mí cuál es mi dosis de alcohol moderada. Si alguno es ingeniero, pues podemos inventar lo que es un vinómetro. En un aparatito yo le echo una gotita de fino y el aparatito me diría: oiga, pues usted por el ejercicio que ha hecho hoy, por lo bien que ha dormido, por lo bien que ha comido, lo bien que se ha portado, se puede tomar 2 unidades de alcohol. Si le echo una gotita de brandy me diría: bueno, hay media unidad de alcohol. Sería ideal, porque claro, cada uno aquí hace de su capa un sayo. Yo cuando sé si el vino me está haciendo daño o no. Es una definición un poco ambigua, ¿no? Y fuera de estas bromas, pues seguimos. Porque ahí hay una frase de Miguel de Cervantes, en El celoso extremeño, que dice: el vino que se bebe con medida jamás fue causa de daño alguno. Estamos siempre, y en todas estas alocuciones, moderación. La medida es lo razonable. Como decía aquel, el veneno no está en el veneno en sí, sino en la dosis. ¿Y qué papel juega el vino en nuestras vidas? Tiene fundamentalmente 3 papeles. Un papel antioxidante, un papel transcultural que sobrepasa nuestra cultura y un papel de refuerzo. Cuando hablamos de papel antioxidante, que es la virtud del vino, debemos de saber que el 0,2% de la materia seca del vino son polifenoles, son sustancias muy beneficiosas para la salud porque son grandes antioxidantes. Pero claro, tampoco quiero conduciros a que, como es importante tomar antioxidantes en la dieta, pues a partir de ahora mis antioxidantes los recupero a través del vino. Pongo ahí una imagen de fruta que también es igual de rica en antioxidantes que el vino, para los no bebedores o los que quieren una opción más saludable. Y si veis, entre esa frutita se ve detrás la uva de la que sacamos el vino y sacamos todas esas pronto antocianinas que son las que realmente son beneficiosas. Un papel transcultural, de costumbre, por sociedades. En Suecia, tomar un botellín de alcohol, de cerveza al día,
ya es mal mirado, ya se piensa que casi que es un alcohólico. Mientras que aquí en España, tomar una cerveza al día, yo he puesto que está en la normalidad. Seguro que estáis todos pensando que está por debajo de la normalidad. Pensamos que la normalidad es algo más que una simple cerveza al día, ¿verdad? Cuando vamos al médico, ¿usted bebe? Y dice, no, lo normal. Cuando empiezas a tirar, cada uno tiene su normalidad. Lo normal que es lo que yo tomo todos los días. Eso es lo normal, sea mucho o sea poco. Y luego tiene un papel de refuerzo muy importante, que es lo que nos conduce a veces a perder los papeles y a caer en situaciones dramáticas como puede ser el alcoholismo. Ese papel de refuerzo frente a una capacidad que produce bienestar a nivel intelectual, emocional y sobre el nivel de felicidad. El vino genera en el cerebro una transmisión de neurotransmisores, de hormonas de la felicidad, que es lo que produce el bienestar que tiene el vino. Pero hay riesgos para el consumo y lo vamos a tolerar o lo vamos a ir viendo. El bebedor compulsivo es aquel bebedor que ya no puede parar de beber. Tiene tal nivel de tolerancia al alcohol, tiene tal nivel de dependencia del alcohol que necesita el alcohol para estar bien. Y ese bebedor compulsivo, pues al final puede terminar con problemas de tipo social, laboral, familiar, y esto le puede conducir a la marginalidad. Y no hablo de marginalidad de que tenga que dormir debajo de un puente. No, eso va a pensar con una marginalidad laboral, donde los compañeros le hacen el hueco porque ya han visto de qué pie cojea, o puede ser una marginalidad social y su grupo de amigos también le hacen el vacío porque es insoportable cuando bebe, o incluso, en el peor de los casos, la familiar que es así que te conduce al final, si es muy dramática, a que tengas que abandonar incluso el hogar, ¿no? Bien, hemos hablado de tolerancia, hemos hablado de dependencia, y la dependencia no es más que tratar de evitar ese síndrome de abstinencia que me va a producir a mí el alcohol en mi cuerpo. Claro, ya empezamos una vorágine. Bebo por necesidad, bebo porque me tengo que sentir bien y al final lo que me convierto en un adicto al alcohol. Si esa adicción al alcohol es durante mucho tiempo y con una carga importante sobre nuestro organismo, si yo dejara de beber en unas 48, 72 horas, 2-3 días, probablemente sufra de lo que se conoce como un delirium tremens, que ya es una situación clínica peligrosa donde el riesgo para la salud es evidente. Pero sin llegar a estos extremos de tanto beber, como seguramente ninguno aquí haremos, debemos de saber que si el alcohol es constante y por encima de lo recomendable, siempre hay riesgos para la salud. Hay riesgos de hipertensión, hay riesgos de arritmias cardíacas, hay riesgos de dilatación miocárdica de una parte del corazón, es incidente o forma parte de la incidencia del cáncer gástrico, del cáncer de hígado, y a nivel neurológico hay siempre una merma que va a conducir a una demencia alcohólica o a una neuropatía alcohólica. En España los datos son ciertamente escalofriantes, ¿eh? Alrededor de 1 millón de bebedores en España son bebedores excesivos. O sea, son personas que son alcohólicas, ¿eh? Y el 70% de las muertes que se dan por cirrosis hepática son producidas por el alcohol. Y eso es innegable. Y el consumo, seguimos con él. Existe otra forma de consumo, que no es el consumo moderado o no moderado, pero diario. Existe lo que se llama el binge, que lo diga él, que hasta en rota trabajando y domina mucho mejor el inglés que yo. Esto es un término inglés que se dice binge drinking, y es pues tomar de una vez más de una dosis de alcohol, como pone ahí el compañero, 5 o más copas en una sola sesión de consumo. Ya, pues ese término inglés, que al final nos invaden tantos términos ingleses, es un beber compulsivo de más de 5, 6, 7 copas en una misma sesión. ¿Eso qué conduce? Que se sepa, hay un aumento de la siniestrabilidad del tráfico. Y se sabe que el 37% de los accidentes de tráfico tienen como consecuencia el alcohol. Por otro lado, tiene que ver con accidentes laborales, con mayor tasa de suicidio en la gente joven y también con un aumento de la violencia. El 60% de las agresiones, el agresor suele ir borracho. Y estos riesgos del consumo de alcohol, cuando los unimos a la adolescencia, ya sí que es
debería ser algo que no debiésemos de tolerar, porque en la adolescencia el daño sí produce mucho daño a nivel neurológico con la muerte de neuronas. Y que tengamos en cuenta un dato muy importante, asociaciones como Alcohólicos Anónimos, aquí ahí está Luis Bonato, que también lleva una asociación frente a las adicciones y también lo podrá corroborar, cada vez hay mayor demanda por parte de gente joven. ¿Cierto, Luis? Compartimos. ¿Y por qué hay dos imágenes? Una chica que se ve claramente que es una chica y otra que está en el suelo que también aparenta ser una chica? No somos fóbicos en este sentido, ni queremos poner una nota de género, simplemente es que las chicas, como dije antes, lo metabolizan peor y por otro lado consumen casi a la par que nosotros, por lo tanto se está dando muchos más casos y daños en la población femenina que en la masculina. Y para eso nos vamos a ir pues a estas dos gráficas. En la gráfica de arriba, por simplificar un poquito, vemos aquí que el 56,6% de la población juvenil, esto está hecho sobre el Plan Nacional de Drogas del año 23 en enseñanzas secundarias. Hablamos de niños de 12, 13, 14, 15 años. El 56,6% ha probado el alcohol en el último mes. Si nos vamos abajo a los riesgos del consumo, a los riesgos del consumo, vemos que si hablamos de borracheras en hombres y en mujeres, están aquí, prácticamente han ido al unísono durante mucho tiempo. En el año 21 las chicas bebían bastante más que los chicos y en el 23, como veis también, las chicas están por encima de los chicos en cuanto a borracheras. En cuanto al binge drinking, ¿lo he dicho bien? En hombres también se ha dado más que en mujeres hasta el año 19, donde se cruzan los papeles y ahí la mujer parece que se mantiene un poquito más hasta casi igualarse actualmente o en el año 23. Y en cuanto al botellón de hombres y mujeres, partimos de aquí, hay datos más recientes, han ido siempre a la par. Pero si os fijáis, las mujeres hacen más botellón que los chicos. Incluso aquí también las chicas están por encima de los chicos. Mayor consumo en mujeres que en hombres. En el caso del botellón, no sé, se me ocurre, quizás sea porque les dé más pudor consumir en público y en las botellonas, pues bueno, consumen entre los amigos y no hay esa estigmatización social. El Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Duke en Estados Unidos hizo un estudio y la conclusión que sacó es muy fácil y muy concreta. El consumo de alcohol en la adolescencia entraña consecuencias cognitivas a largo plazo que conduce a un fracaso escolar, pero incluso conduciría en la edad adulta a un menor rendimiento laboral. Entre los adolescentes hay estudios que constatan que si un niño toca o inicia su consumo de alcohol a una edad muy precoz, 14 años o por debajo de los 14 años, casi la mitad de los casos van a tener alguna adicción en su vida. No tiene por qué ser la juventud, pues en su madurez, en la edad adulta o incluso en la vejez. Consumos de alcohol muy tempranos van a conducir en casi la mitad de los casos a que tenga una adicción en el futuro. Mientras que ese contacto con el alcohol se hace a partir de los 21 años, cerebros que ya están formados, criterios que están mucho más asentados, el riesgo de caer en esa dependencia baja 5 veces menos, al 9%. Cuando el consumo no es moderado y llegamos a lo que se conoce como alcoholismo. Hay tres pilares que fundamentan el alcoholismo. ¿Por qué alguien se hace alcohólico? Bien, hay una cosa que es la recompensa, que la obtengo a través del vino porque me genera lo que se llaman unas morfinas cerebrales llamadas endorfinas. Luego tenemos el refuerzo que yo obtengo a través de la dopamina para mantener el hábito. Y luego está la serotonina descontrolada que no es capaz de generar en mí compulsión, control de lo que yo tengo que hacer. Tener esa serotonina descontrolada, mi control pulsional, mi control de los impulsos se pierde. Por lo tanto, es muy fácil decir, total, me tomo otra copita más. Y no dejo nunca de estar metido en esa vorágine. El alcohólico, por tanto, no puede evitar a veces beber alcohol. El alcohólico lo necesita. ¿Y esto es una cosa voluntaria? Siempre pensamos que sí.
El tío se ha dejado venir tanto que al final mira cómo ha terminado. Pero a veces es una cuestión genética. Cada uno tenemos un diseño genético y hay personas que si prueban alguna droga, realmente es muy difícil hacerlos sacar de ahí. Tenemos estrellas de la música que están en lo mejor de su carrera, han acabado con las drogas con ellos. Tenemos gente, y hemos conocido gente de nuestra propia edad, en otras etapas de la vida, que han muerto a manos de la droga. Le ha sido imposible salir de ahí. ¿Es algo genético? No, habría que investigarlo un poquito más en serio. No quiero con esto justificar alcoholismo, pero seamos a veces, tengamos esa consideración con ellos, que a veces no están ahí porque quieren, sino porque no pueden, no tienen herramientas para salir de ello. Y aquí vemos una imagen que es la asociación que hace el consumo de alcohol con el volumen de materia gris y materia blanca que tenemos a nivel cerebral. Y los estudios son claros. A mayor consumo de alcohol, mayor deterioro de la masa gris y de la masa blanca cerebral. Este estudio se observó que en bebedores prudentes de una sola o dos dosis al día ya tenían evidencia de daño a nivel neurológico. Cuanto más si se hace de un modo compulsivo y se hace sin, digamos, poner rienda al tema. Ahí vemos un cerebro normal. La imagen no corresponde al estudio, Vemos un cerebro normal, un cerebro que sería de una persona con Alzheimer, que sería este de aquí. Vemos cómo los surcos se van agrandando, y este sería el cerebro de una persona con un grado evidente de alcoholismo durante una vida dedicada a ello. Porque el consumo excesivo de alcohol sí produce atrofia a nivel cerebral, pérdida de las neuronas y menor integridad de esas masas o sustancias grises y blancas. Hablamos de vino, hablamos de alcohol, habría que diferenciar mucho. Ahí los estudios se hacen con alcohol y volvemos a lo mismo. Y ahora creo que hay alguna diapositiva que nos lo va a aclarar un poquito. No es igual el consumo de alcohol destilado que el consumo de vinos. Si veis, las diapositivas llevan un encabezamiento de un color, en este caso el rojo, como de peligro, ojo, cuidadito. Es como una especie de semáforo para que también a vosotros sea un poquito más fácil de llevar esto. Hemos acabado con los rojos. Vamos a entrar en el amarillo, con precaución siempre, con moderación, y vamos a hablar un poquito de los vinos del Marco de Jerez. Jerez, si lo miramos desde el espacio, no deja de ser un pelo, el diámetro de un pelo. Sin embargo, aquí en este pequeño territorio se crean unos vinos excepcionales, inigualables e inimitables. Yo he probado cherry hecho en Londres, en una Navidad que me pilló allí y no me quise tomar las uvas y una copita de vino de Jerez, y aquello, porque ponía que era cherry, si no, yo no hubiese nunca acertado, ¿no? O sea, es inimitable. Tenemos además una gama de vinos, todo maravilloso. Bien, lo que digo aquí está extraído del libro que se llama El vino en la alimentación, la salud, de nuestro reconocido y admirado Luis Pérez y otros colaboradores. Un libro que se publicó a comienzos de este siglo, lo publicó la UCA junto al Ayuntamiento del Puerto Santa María. Y en él dice cosas muy interesantes sobre el vino de Jerez y sobre la salud. Dice, los alcohólicos que solamente bebían vino de Jerez tenían menos cirrosis hepática que los que bebían otro tipo de alcoholes. Bueno, una ventajita tenemos. Incluso bebedores que sufrían delirium tremens tenían un mejor pronóstico, el delirium tremens, producido por exclusivamente bebedores de vino de Jerez, que por otro tipo de bebedores de otro tipo de bebidas. La sospecha de todo esto, según dicen los autores, que hay ciertos componentes, aparte del alcohol, que van a influir muchísimo, tanto en el aspecto beneficioso del vino como en el aspecto perjudicial del alcohol. No sé si compartí con nosotros, pero esos beneficios que da el vino quizás sean los que permitan un poquito de mayor consumo de vinos sin que nos haga tanto daño como si ese alcohol viniese de otras vías. También en amarillito. Y sobre esto sí hay muchos, porque el vino de Jerez no está muy estudiado. Sin embargo, cuando empezamos la literatura científica a buscar estudios sobre el vino y la salud, de vino tinto hay una barbaridad. Como ahora aquí en las tierras de Jerez, cada vez hacemos
también hacemos más vino tintos y mejores, pues ¿por qué no? También hablar de los tintos, ¿verdad? Además tenemos una uva autóctona, que es la Tintilla de Rota, que hace unos vinos excepcionales. Bien, por hacer un decálogo de beneficios que pueda tener el vino sobre nuestra salud, siempre que sea un consumo frecuente y moderado, tenemos que rejuvenece. ¿Por qué? Porque el resveratrol es una molécula que ayuda al rejuvenecimiento. Protege de la piel, en este caso son los flavonoides del vino, protegen y le dan firmeza y protección a la piel frente a los rayos ultravioletas del sol. Disminuye la probabilidad de cáncer. Los antioxidantes como tal son sustancias que son anticancerígenas. Por tanto, si yo a través del vino obtengo antioxidantes, en cierto modo también estoy tratando de controlar o modular esa enfermedad. Ayuda a prevenir la artrosis. Esto tendríamos que haberlo sabido hace años. Ya vamos tarde. Entre 5 y 10 copas de vino a la semana reducen hasta el 50% la probabilidad de artrosis. Ya los que la tenemos, por mucho que bebamos, nos vamos a recuperar, ¿eh? Así que olvidemos este punto. Contribuye al control del colesterol, también por los polifenoles, por esas antocianinas que son tan interesantes, que ayudan a evitar la formación del colesterol malo y, por tanto, a que se formen menos coágulos sanguíneos en nuestro organismo. También, en relación con el corazón, los polifenoles y la vitamina E van a permitir un limpiado de las arterias y de la sangre que otros vinos no favorecen. Eleva la cantidad de omega 3, que ya sabemos que es muy importante como antiinflamatorio. Contribuye a la pérdida de peso. Activa un gen que parece que interviene en la creación o la formación de grasas. Ese gen que produce este vino de tinto. Disminuye el retraso cognitivo. Puede disminuir el daño cognitivo si se toma de un modo moderado. Y antes hemos dicho, el daño neurológico es irreversible. Y volvemos aquí a lo de la dosis y el veneno. Si el consumo es moderado, el daño neurológico no es tan grave. Y es más, le podríamos hasta sacar beneficio en tanto y en cuanto reduce ese daño cognitivo. Y por último, ayuda a mejorar el ánimo. Hemos hablado de las serotoninas y de las endorfinas que segrega el vino, y en ese sentido se sabe que ese tipo de sustancias pues modulan el dolor, están presentes en los procesos de sanación, en los procesos de ansiedad y en la depresión. Y seguidamente pasamos al color verde y le damos la palabra a nuestro amigo Jaime. Vale, pues, buenas tardes. Ahora, como ha dicho él, el compañero José Luis, ahora viene la parte verde, que es hemos tratado de hacer un símil entre el semáforo. Él ha explicado la parte roja, los efectos negativos del alcohol. Después ha pasado a la parte ámbar o amarilla, que era un poquito más permisivo. Y yo quiero aquí preguntar a la audiencia si tiene alguna duda de lo que ha dicho José Luis sobre los efectos negativos o perjudiciales del vino. ¿Hay alguna pregunta? Porque también queremos que esto sea una especie de diálogo participativo y no sea una clase magistral. Porque, sí, por allí hay un compañero. Un momentito que vamos a dar un micrófono porque queremos que sea una cosa participativa y dinámica, no una clase magistral. Hola. Sí, dame un descanso. Hola. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Miren, respecto al daño cerebral, si una persona cuando es joven ha bebido mucho, o adolescencia, digamos hasta los 25 años, por ejemplo, luego ha parado de beber o ha bebido muy poco, ¿ese daño cerebral es de alguna forma recuperable, de cierto modo, o está perdido para siempre, a pesar de que esta persona haga deporte y no beba durante a lo mejor 5 años, ni una gota? O sea, ¿hay algún, no sé, hay algún hecho? Yo aquí pediría la ayuda de abusar de ti, Luis. Él es médico, está muy relacionado con este tema. Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que el daño neurológico es irreversible. Así como el hepático no. El hepático es un órgano muy noble. Si tú le das buena vida, en cuestión de meses tienes un hígado totalmente nuevo. Pero creo que es así, Luis. Pero el cerebro, y te invito a que le contestes.
Sí. Es que no quería que se grabara. Que sí, que efectivamente ya ese daño está hecho ya. Hay que tener en cuenta que es holístico el tema de las adicciones, cada persona es distinta, la realidad después familiar, social, dice, la afectación neurológica va a ser distinta de una persona que otra, y además la vivencia y cómo viva esa experiencia con respecto al futuro, independientemente de lo dañado que esté, va a variar mucho de cómo él sepa gestionar esa nueva situación y de cómo se relacione en el ámbito que habéis dicho, familiar, social, laboral, etcétera. Pero desgraciadamente eso no es recuperable. Vale. Pero no significa que ya esté determinado a después ser adicto, en fin, a ser un infeliz, en absoluto, todo lo contrario, porque puede ser la resiliencia de decir superar esta situación. Ok, resumiendo, y entiendo que lo que transmite es que el daño está hecho, pero si luego el ambiente que rodea al ex bebedor le ayuda en su vida, puede hacer una vida perfectamente normal y plena, ¿verdad, Luis? Es lo que has querido decir. Perfecto. ¿Alguna cosilla más? Bueno, si no hay más continuamos. Sí, hay una más. Y luego continuamos. Perdona, muy bien. Mira, el que una persona todos los días se tome una copa de vino, ¿eso puede llegar a generar adicción? No, yo creo que es como quien toma todos los días una taza de café, que también es un estimulante que también nos puede generar adicción, ¿no? La moderación es lo que marca la inflexión entre la adicción y la no adicción. Si el vino es una copa moderada, si además se toma socialmente, o al menos comiendo, compartiendo y departiendo, perdóname que diga, yo creo que eso no puede hacer daño nunca. Es un plus, desde mi punto de vista, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero no creo que sea un factor de riesgo. Bueno, y seguimos entonces con el tema del vino y la salud. Cuando José Luis me pidió mi colaboración para dar esta charla a la limón con él, pues yo pensé que era un regalo envenenado, porque como hemos visto no hay beneficios para la salud derivados del consumo de alcohol. Si seguimos la recomendación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol seguro es el consumo cero. Pero hemos estado hablando que el vino, aparte del alcohol, tiene otros componentes que pudieran ser beneficiosos, como ha dicho hasta ahora José Luis. Entonces, hasta aquí quiero que tengamos varias cosas claras, hay varias diapositivas que lo dicen claramente, que incluso en cantidades pequeñas el alcohol aumenta el riesgo de todas estas patologías que ha comentado él: cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, metabólicos, psíquicos y mentales. Entonces, yo cuando me encargó esta colaboración, yo no sabía por dónde coger esto, porque tengo que defenderlo y cómo lo tengo que defender. Y como si, haciendo un símil con la Biblia, en uno de mis paseos por la playa y eso, se me apareció la idea, como San Pablo, ¿no? Que me vino del cielo la idea de qué es lo que era salud. O sea, sí, qué es lo que es salud. Entonces, si nos ceñimos al concepto de salud que dice la Organización Mundial de la Salud, el estar sano no es solamente estar no enfermo, no es solo la ausencia de una afección o una enfermedad, sino que el estado de bienestar físico, mental y social es lo que es salud. O sea, una persona que sea normotensa, que tenga la atención bien, que no sea diabético, que esté sano, que no tenga ninguna enfermedad. Pero no olvidamos el componente social, que sí lo contempla la OMS. Entonces ahí es donde yo me tuve que agarrar como a un clavo ardiendo, ¿no? Porque esto lo tengo que defender yo, aunque sea indefendible. Y entonces pues nos quedamos con eso, que la parte social es la que yo voy a incidir, porque ya hemos visto que hasta ahora es malísimo. El físico malo, el mental ahí. Claro, en la parte física... El mental está entre dos aguas. De ahí el símil del semáforo. O sea, la parte física, el alcohol y el vino va a ser malo, ¿vale? Entonces, la parte mental también, porque tenemos el deterioro cognitivo, todas las afecciones neurológicas que ha comentado José Luis, pero también dice la sevillana que tiene el vino que alegra las penas mías, ¿no? Entonces, pues, la parte mental, pues, influye un poco sobre las emociones y todas estas relaciones sociales. Entonces, al ser Aristóteles, que era un
un filósofo bastante reconocido en la antigüedad, decía que el ser social, el hombre es un ser social, y al ser social, pues, y al interaccionar con los demás, pues ahí entra el concepto también de salud, ¿no? Traigo a colación esta diapositiva para que muchas veces decir que hay anécdotas que muchas veces salen en los medios de comunicación en las que preguntan a una persona mayor que llega a los 90 y tantos años, dice que usted cómo es que ha llegado a esta edad, qué dieta tiene, qué es lo que hace, y indefectiblemente suele salir el tema de que se bebía una botella de vino diariamente. O sea, es una barbaridad. Sí, que es una barbaridad, pero esto sale en los medios de comunicación. Y también tengo la anécdota de Manuel María González Gordon, que es el famoso bodeguero jerezano, que tiene una anécdota que aparece en su libro de Jerez, Xerez, Xeris. Es un libro que contempla y describe todas las faenas del campo, de la viticultura y enología, y en la cual dice la anécdota que cuando era bebé y estuvo desahuciado, que le dijeron los médicos, los pediatras a su madre que no contara con el niño, ella por su cuenta le dio unas cucharaditas al bebé de amontillado y salió adelante, y él siempre lo cuenta como este tipo de anécdota, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el origen del vino? ¿Cuál es el origen del vino? Es un tema apasionante porque involucra a muchas disciplinas, como son la arqueología, historia, cultura y religión. Y los lugares en los que aparecieron al principio fue la cuenca del Tigris y Éufrates, y de ahí pasó a los fenicios, ¿no?, que lo difundieron por todo el Mediterráneo. El otro día comentaron en una charla que el poblado de Doña Blanca, en los vestigios que hay fenicios ahí, también ya se han encontrado lagares. Y el vino de origen Georgia, Armenia e Irán, pues data de 5.000 a 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Estas son las civilizaciones que originaron o crearon este producto, y por los fenicios lo distribuyeron por todo el Mediterráneo, con lo cual quiero decir que es un producto, el vino, que es consubstancial a la civilización latina. O sea, está en la masa de nuestra sangre y es lo que influye en cómo vemos nosotros o nuestra cultura el vino, ¿no? Si nos vamos a la Biblia, pues hay más de 200 alocuciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el que hablan del vino, ¿no? Ya al principio, el origen del vino, pues lo atribuyen a Noé, que después del diluvio universal plantó cepas y con sus uvas pues hizo vino, ¿no? La boda de Caná, que sería la boda de Caná sin el vino, ¿no? Ya ahí Jesucristo se dio a conocer por su primer milagro, y la Virgen le pidió ahí que transfigurara el agua en vino. Si no hubiera sido así, hubiera a lo mejor cambiado la historia de la civilización, ¿no? Porque en una boda, si falta el vino, pues es un problema. Y en la misma liturgia cristiana, el vino se convierte en la sangre de Cristo. O sea, es un simbolismo que está en nuestra civilización judeocristiana y lo tenemos, ya lo digo, muy metido en nuestra cultura. Como símbolo cultural, el vino es un hallazgo que se encuentra siempre alrededor de las élites, los sacerdotes y los reyes. O sea, es un medio con el cual los hombres han intentado contactar con el más allá y con sus dioses, a través del vino, la consagración y todas estas rituales y ceremonias que tenían los sacerdotes y esto. Y gracias a estos pueblos griegos, fenicios y romanos, pues el vino se ha considerado un bien cultural y cotidiano en la mayor parte del Mediterráneo. Los principales países productores de vino son Italia, Francia y España, y es consubstancial a nuestra tierra, ¿no? Ya después los romanos lo convierten en un producto universal y democrático, marcando el inicio de lo que es la cultura del vino como la conocemos hoy día.
Vino y cultura, símbolos y significados. Bueno, ya como ya he dicho hasta ahora, es parte fundamental de los ritos de la religión y el sacrificio, en el cual el vino se ha utilizado para ofrendas a dioses, enterramiento funerario y comunicación con la espiritualidad. Qué duda cabe que es un gran componente principal de todo tipo de fiestas y sociabilidad. El vino es como una especie de pegamento que amalgama a las personas, ¿no? Y no puede faltar, y siempre está en bodas, bautizos, pactos, o sea, cualquier venta o algo se celebra con una copa. ¿Qué decir de la feria, ¿no?, en la que el vino está siempre presente, y en los banquetes? Y aquí DM no significa Dios mediante, sino es la dieta mediterránea. Entonces, siempre se ha dicho la dieta mediterránea es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y es la que supuestamente la más beneficiosa y la que dicen que se adopta en todos los países ribereños del Mediterráneo. Yo antes lo comentaba con José Luis y ahora está un poco distante de la realidad, porque que levanta aquí la mano el que toma fruta, verdura, aceite de oliva, vino, y como fuente de proteínas tiene el pescado. Yo conozco a gente que odia el pescado y no lleva una dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea incluye un par de copas de tinto también al día. Por lo menos eso era la tendencia antes, que es mucho más rigurosa ahora. Ahora es más rigurosa y ahora no se incluye en la dieta. Por otra parte, como veis aquí, el vino ha sido fuente de inspiración de artistas, como ha dicho José Luis antes, de grandes literatos, médicos y científicos. ¿Sí? Efectivamente, eso venía a decir, que el arte y la literatura es la inspiración de artistas. El vino ha sido la inspiración de artistas, incluso el motivo de artistas y escritores. O sea, aquí, como podéis comprobar, está lleno de obras famosas en la cual el vino es el protagonista. Y de la inspiración, pues evidentemente puedo sacar a colación todo el tema de los pintores impresionistas, escritores que han sido un poco proclives a beber vino, ¿no? Pues tenemos ahí a Ernest Hemingway, que se bebió todo lo que había en España, hizo unos buenos libros y unos buenos escritos, pero también estaba en cierta medida inspirado por el producto tan bueno español del vino. Entonces, el vino también representa una ambigüedad moral, porque al mismo tiempo que es una dádiva divina, ¿no? Dios se lo dio a Noé y hizo que él hiciera este vino, también tiene el peligro de embriaguez, o sea, un contacto con la divinidad, pero tenemos que tener un poquito de mesura en el consumo para no perder en cierta medida los papeles mediante la embriaguez. A la vez, el vino sirve de identidad y de identificación con el territorio. O sea, aquí somos todos, la mayoría de Jerez, algunos de por ahí, y estamos orgullosos de nuestro producto, de que somos reconocidos en todo el mundo por nuestro vino. O sea, que es un afianzamiento de identidad con el vino de cada región. O sea, Rioja, Rueda, Jerez, es una especie de refuerzo de las personas con su territorio y la zona de producción. Y también habría que decir que el vino, el consumo de vino está relacionado con más mesura y control frente al otro tipo de consumo de alcohol. O sea, siempre se ha dicho que las personas que consumen vino quizás sean más moderadas o han usado el vino de una manera más consciente y tranquila que frente al consumo de otros destilados o productos más fuertes. O sea, es decir, los romanos y los latinos, por la tradición vinícola, hacen que nosotros usemos el vino de una manera más tranquila, en el sentido de que podemos estar horas y horas bebiendo, comiendo y departiendo con amigos, familiares, y es muy raro que pongamos la nota discordante, a diferencia de los países bárbaros, como decían los romanos, bárbaros, que usaban cerveza y otros destilados que
fomentan el consumo aislacionista. O sea, tú ves a un extranjero, vamos, yo tengo experiencia con americanos e ingleses que van a un bar, se sientan solos y empiezan a beber hasta que se caen redondos. Y eso no es la pauta de consumo nuestra latina, sino que nosotros hacemos un consumo en sociedad, con amigos y departiendo, y no hay nadie que meta la pata salvo excepciones, ¿vale? Pero quiero que me entendáis la diferencia de consumo entre países anglosajones, como si dijéramos, o países latinos. O sea, el vino es más moderado que la cerveza, los hooligans ingleses, que se pierden los papeles y eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, como resumen, quería dar a conocer que el vino como parte de la cultura y no la medicina. La medicina es, aunque el vino en algunos periodos de la historia se ha usado como medicina. Hace miles de años, en manos de brujos, hechiceros, sacerdotes, era como una medicina. Es una llave cultural, no solo es una bebida, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque hace de pegamento en la sociedad, uno se desinhibe, charla más y entonces, pues, en ese sentido y dentro de la moderación que comentaba mi compañero, pues es positivo. Conectaba y conecta con lo divino en los rituales, como ya hemos dicho hasta ahora. Y la clave del consumo de vino, que no alcohol, es la moderación y la conciencia. O sea, moderación en el sentido de tomar una dosis que sea segura. Ya me comentaba José Luis que el padre de la medicina del trabajo, que era Ramazzini, que ya me he acordado, decía con respecto a la toxicología que la dosis era el veneno. O sea, entonces, y aquí también la dosis de vino es el veneno. Si te pasas puede ser perjudicial, y si lo tienes controlado y en su medida, pues puede ser un poco más seguro. El vino representaba poder, identidad y prestigio, porque en principio él estaba en manos de sacerdotes, reyes y clases pudientes, pero a partir, como decía antes, de los romanos ya se democratizó y se distribuyó a toda la sociedad, ¿no? Es una especie de repaso, inspirador de arte y literatura y motivo de ellos, ¿no? Ahora, de hecho, me gusta imbricar un poco a las diferentes secciones del Ateneo, porque ahora estamos leyendo un par de libros que son La bodega de Blasco Ibáñez y La fuente de oro de Juan Pedro Cosano, que estará aquí mañana, creo que es, y va a hablar de su obra, en el que pone de manifiesto el tema del vino. Entonces vemos que el vino ha sido un enfoque histórico y simbólico durante muchos siglos. Y también quería recalcar que no hay que beber vino ni alcohol forzosamente para estar en sociedad ni tener actos culturales, sino que hay alternativas culturales o alternativas de bebidas sin alcohol, que el que no quiera beber alcohol o no quiera beber vino, se quiera tomar una sin alcohol, pues un refresco, no por eso va a ser menos culto, ni va a ser menos sociable, ni nada, sino que no hace falta el alcohol para ser sociable. Como conclusión, yo diría, en plan siguiendo mi tónica verde, ¿no?, de permisividad, que el vino y salud se compatibilizan si atendemos al concepto global que dice la Organización Mundial de la Salud, en la cual incluye la parte social y cultural. Si nos vamos a la parte física y mental, pues va a ser, como decía José Luis, más negativo y más dañino. Pero indudablemente la parte social y cultural tiene su papel. No va a ser fuente de la salud, pero puede formar parte de un estilo de vida saludable si se bebe con moderación. Entonces, como decía antes, y según la Organización Mundial de la Salud, salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que hay que englobar los tres conceptos. Entonces, el vino también es cultura, convivencia y placer, y como decía el presidente o el fundador del Ateneo de Rota, que dice mucho esta frase, que a él lo que le gusta es una copa bien hablada, o sea, bien hablada, o sea, una copa bien hablada, o sea, en la cual sea mecanismo de transmisión de cultura, de amistad y bienestar, ¿vale?
Y bueno, yo ya que he defendido lo indefendible, volvemos otra vez a la parte roja como conclusión. O sea, no quiero yo decir que esto ancha es Castilla y abrir las manos al consumo de vino, que es lo que parece que yo he hecho hasta ahora, que también, pero vamos a dar unas conclusiones porque, como decía antes, quería que hubiera pocas diapositivas, pero que fueran claras y que nos fuéramos de aquí con 3 o 4 conceptos básicos y claros, ¿vale? Si antes de que venga José Luis con la guadaña cortando cuellos, si queréis, tenéis alguna pregunta de la parte lúdica y social del alcohol, perdón, del vino, que es diferente, pues micrófono y adelante. Buenas tardes. Mira, es una pregunta, no sé, yo creo que casi que lo tengo medio claro, pero lo pregunto porque igual estoy equivocada. El vino también lo utilizamos mucho en la cocina. Efectivamente. Y entonces, claro, yo creo que al evaporarse el alcohol, pues las comidas no solo están más sabrosas, sino que tienen unos componentes un plus, claro. Plus. Entonces era un poco para apoyar, que sí que el vino es malísimo. Claro, eso entraría dentro de la cultura, o sea, la cultura gastronómica. Pero que además no es perjudicial, ¿no? Porque como se ha evaporado el vino es componente de muchísimos platos de la cocina, no solamente andaluza y jerezana, sino mundial. O sea que, y tenemos los mejores vinos aquí para la comida. Efectivamente, ahora últimamente en el tema este de maridajes y que está tan en boga, los vinos de Jerez están siendo utilizados por grandes chefs y grandes cocineros a nivel nacional y mundial, vamos, y porque los vinos de Jerez tienen una complejidad y unos matices que lo hacen muy aplicable a diferentes tipos de platos. Aquí tuvimos una charla con con un enólogo de Lustau, creo que fue, y un cocinero con el cual hicimos una actividad en Sanlúcar, y van en este sentido, ¿no? Que el vino de Jerez pues tenía muchas oportunidades de maridaje, que no solamente se limita al copeo y al aperitivo y al tapeo, sino que se podía maridar y usar con todo tipo de platos, desde una entrante hasta el postre. Es buena aportación, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, en principio se evapora, pero deja algún principio, aromas y principios activos. Deja todo el pozo de antioxidantes. Claro, pierde También es cierto graduación, sí, que podemos tirar de especias para tener antioxidantes en la dieta, ¿no? Sin necesidad de alcohol. Evidentemente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Sé que están empezando a fabricar vinos sin alcohol. ¿Qué os parece ese concepto? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Que sé que están empezando a fabricar vinos sin alcohol. Quería saber qué opináis de ese concepto. Pues yo particularmente lo veo perfecto. Lo veo perfecto porque claro, yo conozco a personas que de ser consumidoras de vino con alcohol y de destilados con alcohol se han pasado a bebidas sin alcohol, pero que son las mismas. O sea, hay vinos, hay ginebras, whisky sin alcohol, que yo los he visto y los he probado. Y si son válidos, pues yo creo que sí, y son menos perjudiciales porque, o sea, según la Organización Mundial de la Salud, ahí va a estar el consumo cero de alcohol, con lo cual es totalmente sano y recomendable. Y las propiedades las mantiene. Claro. Un vino tinto sin alcohol mantiene todas sus propiedades, salvo la aportación de alcohol. O sea que es una opción perfectamente recomendable. Yo lo dije antes, que no hace falta para sociabilizar, no hace falta tomar alcohol. Si esa alternativa sería perfectamente... Vamos, es que hay de hecho personas que dicen, a mí no me hace falta beber alcohol para charlar o departir o hablar con los demás. O sea, no hace falta, por supuesto que no. ¿Más preguntas? De todo el catálogo de vino, tipo de uva y tal, ¿cuál sería el vino más beneficioso y cuál, digamos, cuál es el menos beneficioso? Pero sobre todo porque si tengo que elegir uno para tomarlo con moderación porque me gusta, ¿cuál, digamos, sería el mejor de...? El que tu compañero acaba de nombrar, cero alcohol.
No, pero el segundo, digamos. Pero tú te refieres a uno que tenga alcohol, ¿no? Exactamente, digamos que el vino, digamos, es más beneficioso. Cuanto menos grados tenga de alcohol, antes o más tiempo voy a tardar en cumplir esa unidad de alcohol que me puedo tomar al día. O sea, por ejemplo, si tomo sidras o cervezas que tienen una graduación bajita, pues me permitirá tomar algunas más que si lo que opto es por tomar un amontillado o un oloroso, que son vinos de una graduación alta. Pero tú vas por el tema también de vino. Del vino tinto, es que El siempre he tinto, escuchado que el claro. vino tinto como que es el más sano entre todos. Claro, Sí, porque en el procedimiento del vino tinto hay una maceración de todo lo que es el ollejo, las pipas, todo eso se le extrae al vino y por ahí tenemos más propiedades que con el vino blanco. El vino blanco, el de Jerez concretamente, tiene la ventaja de la fermentación. Esa fermentación biológica también proporciona virtudes al vino. También hay que decir que el vino de Jerez tiene más graduación que los vinos tintos y blancos normales, los vinos tranquilos o de pasto. Entonces, quiere decir que el consumo, un consumo más seguro sería menos cantidad de vino fino u oloroso que un tinto, porque el tinto tiene 10 grados, 11, 12, según su crianza, y el vino de Jerez es de 15 grados para arriba, con lo cual biológicamente te puede hacer más daño el vino de Jerez, pero yo no puedo decir eso aquí, porque yo estoy a favor en mi presentación. Gracias. Más preguntas. Aquí hay una. Yo vaya por delante que yo no soy un bebedor habitual, yo me tomo una copita de vez en cuando, ¿no? Pero es verdad que yo me he criado gracias al vino, porque mi padre trabajaba en una bodega, y hay una parte económica de desarrollo que a lo mejor habría que haber tocado también. Con esto no quiero decir que evidentemente el vino, si se usa de manera desproporcionada, como hartarte de comer patatas fritas o comer excesiva carne, produce un perjuicio. Pero no quiero decir que... Y sobre todo que en los últimos tiempos se están creando estos crossfit y este tipo de vino, como el rebujito, que yo creo que fue un gran invento, que lo que hacía era bajar muchísimo los niveles de alcohol. Lo que tenemos que hacer es una campaña. El alcohol está ahí históricamente, yo me parece interesante lo que has dicho, porque no es verdad. Los beneficios que decía José Luis, que también generan, lo que tenemos que hacer es educar en el consumo de alcohol. Yo creo que este principio tendría que estar, debe de subyacer en todo el discurso que tengamos. Yo también entiendo a nuestro querido médico, al que aprecio mucho, pero que es verdad que él trabaja con gente joven incluso, que no se les ha educado adecuadamente. Entonces a mí me gustaría que quedara también un poquito esa imagen de que todo hay que hacerse con moderación, que el marco de Jerez... Yo he escuchado en algunas de las conferencias que se han dado aquí, algunos quejándose, por ejemplo, cuando hizo la César Saldaña, diciendo que qué pena que la época del boom y que luego ha venido tanta cuchillo sobre el vino, que eso ha bajado, que yo entiendo que es verdad que hay que explicar a la gente que esto es un perjuicio si no se hace con moderación, pero lo que tenemos que es educar que el consumo del alcohol tiene que ser con edad avanzada, no, un adolescente no puede beber alcohol bajo ningún concepto, ni un niño. Los candíes que se le daban antes, pues era una barbaridad para que te pusieras fuerte y te fuera al colegio, ¿no? Pues ese tipo de cosas evidentemente no, pero sí tenemos que, es un acto no solo de comunicación, de convivencia, sino que en pequeñas dosis es agradable, yo creo que es un poquito incluso bueno, siendo moderado como todo en la vida. Claro, entiendo que yo. el tema está en la moderación. Yo quería comentar, ¿me escucha bien? Sí. Yo quería comentar que respecto al tema del alcohol de los vinos, si miramos el tinto es verdad que ya no tiene 12 grados el tinto está superior, está cerca de los 14. Todo está cerca del vino de Jerez. Claro, de esa manera lo conservan mejor y les viene mejor a los que fabrican vino tener un vino que en el mercado dure más tiempo. Y por otro lado, el vino de Jerez, el tío Pepe tiene, por ejemplo, el vino fino tiene 15 grados. Entonces, si tú analizas una copa de vino de Jerez con una copa de tinto, al final estás tomando más alcohol cuando tomas la de tinto que cuando tomas la de Jerez.
porque es más cantidad la que te Más sirve. cantidad, claro. Y tú acostumbras a tomar más cantidad de tinto. Sí. Al final estás tomando más cantidad de alcohol. Claro. Yo Claro, lanzo una lanza a favor del fino en ese aspecto, Sí, sí. de que en realidad estás tomando menos alcohol. Es lo que decíamos antes, que a mayor cantidad de graduación alcohólica de la bebida es menos cantidad la que tienes que tomar. Entonces te puedes tomar 2 o 3 copas de tinto y de sherry te puedes tomar una y media. O sea, porque tiene más, ¿sabes? Sí. O sea, que el tema está en la cantidad. Al tomar más cantidad, casi con una misma graduación que tienen los dos, se toman más alcohol con el tinto. Yo Claro, creo que sí, igual sí. históricamente el catavino, que es una medio copita, tenga ese diseño precisamente para que no abusemos del vino. Digo yo, ¿no? Porque el catavino también es una copa muy típica de aquí. Ahí. No. Sí, efectivamente. Ahí detrás hay otra pregunta, por favor. Hola, mira, yo quería hacer un comentario, pues cuando yo era pequeña veía muchos hombres borrachos por la calle. Había muchos tabancos, los tabancos solamente era para hombres, no podían entrar las mujeres. Y el término de borracho era por las calles muy normal. Eso perjudicó mucho al vino de Jerez. Entonces, ¿no creéis que Jerez ha cambiado, el vino en Jerez ha cambiado la forma de tomar el vino? Evidentemente, socialmente, sí. para bien. ¿Cuál es la pregunta? Para bien, sí, Para claro. bien. Sí, Y yo creo que el vino de Jerez ha subido de escalafón. Antes era la bebida quizás de los menos favorecidos y hoy beber vino de Jerez se convierte en un acto importante. Le damos su entidad y en ese sentido creo que la cosa cambia mucho. También los precios, ¿eh? Emborracharse también cuesta ya un pellizco. Hay otra pregunta por ahí, Carlos. ¿Sí? Hola. Lo primero, daros las gracias a los dos porque la exposición ha sido magnífica. Gracias. Gracias. Muy magnífica. Y quería resaltar primero el carácter social, la importancia del carácter social del vino. Hay muchas personas que no bebemos nunca en casa, nunca bebemos solo, pero en el grupo de amigos con la copita lo que eso favorece. También me llama mucho la atención y estoy completamente de acuerdo el concepto amplio de salud, que incluye lo social. Claro, si no hay manera. Exactamente, que incluye lo social y el bienestar. Y eso es fundamental. Eso es fundamental porque todo lo que favorezca la sociabilidad favorece la salud y favorece valga la redundancia. Claro, es que es lo que yo intentaba aferrarme, porque si nos vamos a ir a la parte roja o naranja de la exposición, pues no hay manera de defender vino y salud. O sea, claro. Hay ciertos cabos a los cuales no hemos podido agarrar, pero estoy de acuerdo contigo, Carlos. Gracias. Y además prolonga la vida, esa socialización del vino. Claro. En cuanto a ese tema que lo trataste antes en la parte del semáforo verde, que decían que aumentaba el alcohol o puede aumentar la longevidad. Yo tengo el caso concreto de que una tía mía, catedrática de lengua y literatura, por cierto, pues un día le pregunté, tita, ¿cuál es el secreto para tú haber llegado a tanta edad? Y me dijo, con 106 años murió, y me dijo que hasta los 103 había estado bebiendo siempre media copita de vino. Lo siento, me hubiera gustado decir de vino fino de Jerez, pues no, era de Manzanilla de Sanlúcar. Bueno, todo. Claro, está en el marco. Bueno, pero siempre con moderación y siempre media copita, no llegaba entera, de catalino y siempre con comida. Además de llevar una vida sana, activa y social, muy social. Vale, muchas gracias. Buena contribución. Me tengo que poner en la parte roja. Claro.
evidentemente. Tú conmigo, Luis. Con respecto a las adicciones, el mayor problema de salud en nuestro país con respecto a las adicciones no es la heroína, por supuesto, ya hace muchos años, ni la cocaína ni el cannabis, sino que es el alcohol, el que produce más daño. Y después, con respecto a lo de los menores, hay una situación muy preocupante. Llevamos más de 10 años seguro, no sé si 12, más de 10 años seguro, intentando que se apruebe una ley con respecto al consumo de alcohol y menores, ley del alcohol y menores, y probablemente lo último que nos dijeron es que no saliera. O sea, eso lleva muchos trámites, es verdad que es muy lento, lo que es llegar al final a aprobarlo en el Congreso, etcétera, etcétera, pero parece ser que al final esa protección que hablamos de nuestros menores, que tampoco se está produciendo con respecto, por ejemplo, al tema de las nuevas tecnologías, que ya hay países que están avanzando con respecto a limitar el uso de teléfonos móviles, etcétera, etcétera, pues nuestros menores ni en una cosa ni en otra lo estamos consiguiendo, y al final lo que hay, como sabemos todos, es interés económico. Claro. ¿Y en qué sentido iría esa ley? ¿Qué puntos en concreto, sabes? Sobre todo está en el tema del control de la venta, la edad de consumo. Bueno, hay una situación donde, por ejemplo, el tema que ya se va consiguiendo, venta de alcohol en la gasolinera. Exacto. Hay muchos factores que se han ido implementando, pero, por ejemplo, todo lo que se ha conseguido con el tabaco, en distintos ámbitos y foros vemos que va a ser muy difícil, y desgraciadamente estamos comprobando que casi imposible que se vaya a conseguir, por ejemplo, en este tema ya que es de alcohol y menores. Yo creo que, Luis, que ahí entramos ya en los lobbies empresariales, ¿no? Restringir el alcohol supone menos consumo, menos venta, menos negocio, y ahí hay presiones siempre, y desgraciadamente los políticos anteponen el negocio antes que la salud. Eso también nos lo han demostrado en muchas ocasiones, no es la única. ¿Alguna pregunta más en ese sentido? Porque vamos a seguir adelante. ¿Una más? Sí. Vale. Sí. Era respecto a lo del tema del consumo de los menores, es que se está viendo también que en lo que es el botellón hay un concurso ahí a ver quién se emborracha antes. Esa gente, estos chavales no aprenden a beber el alcohol en condiciones. No lo toman en su casa, lo toman en la calle. Escondidas. No tienen control de nadie. Y el sistema es a ver quién se emborracha antes. Ahí eso, la verdad que es que el tema del menor y el alcohol es algo muy preocupante, ¿eh? Claro. Y yo creo que no va a producir consumidores de vino en condiciones. En las bodegas se decía que la peor publicidad que puede tener el vino es un borracho en la calle. Efectivamente. Claro. Sí. A mí siempre me llamó tremendamente la atención, hubo una época, que los ayuntamientos debatían dónde poner el botellón de los chavales jóvenes. Yo decía, que las instituciones se estén preocupando por preparar un lugar para que se emborrachen los jóvenes, en vez de ofrecerles alternativas. Ahí parecía un dispepote, yo eso nunca llegué a entenderlo. Pero durante años había reuniones municipales para ver dónde ponían el botellón, que fuese más seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que ya, bueno, las recomendaciones, y insistimos con lo último, y quiero quedarme con el último. En menores cualquier dosis es perjudicial. Así que respetemos, por ejemplo, mínimo que la gente menor le demos otras alternativas, le busquemos otros proyectos de vida, pero que no se vean en la necesidad de refugiarse en el alcohol para divertirse o para ser felices. Lo demás ya seguramente lo habréis ido visualizando. Por nuestra parte, es todo lo que podemos ofreceros.